Buen día, me presento. Mi nombre es Diego Casillas Torres. Soy estudiante de arquitectura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión les hablaré acerca de una casa muy emblemática, que es obra de uno de los mejores arquitectos de México. Hablo de la Casa Estudio de Luis Barragán. Primeramente hablaremos un poco del arquitecto. El arquitecto Luis Barragán fue una personalidad singular, de una absoluta coherencia entre pensamiento teórico y la realización de una obra, que le valió en 1980 el otorgamiento del Premio Pritzker. Nació en Guadalajara en 1902. Años adelante se diplomó en 1923 en la carrera de ingeniería. Entre 1925 y 1926 viajó por Europa, donde asistió a la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París, poniéndose en contacto con el movimiento vanguardista, gracias a la obra de Ferdinand Bach. A su regreso, hizo la remodelación de la Casa Robles del licenciado Emiliano Robles de León, además de la construcción de la Casa González Luna y la Gustavo Cristo, entre otras. Todas estas casas se identificarían como el estilo Barragán: casas cerradas, jardines, patios, espejos de agua, policromía y espacios íntimos donde se producía una simbiosis genial de modernidad con la tradicional. La arquitectura de Luis Barragán se compone de tres periodos principales. El primer periodo de la obra de Barragán comprende las construcciones que realizó durante su juventud en Guadalajara, siendo su principal fuente de inspiración el estilo mediterráneo que conoció en Europa. El segundo periodo comenzó inmediatamente después de su segundo viaje a Europa. En este tiempo ocurrieron dos hechos importantes. Se radicó en Ciudad de México y se vio fuertemente influenciado por el estilo internacional, que se evidencia en los edificios de apartamentos en serie que construyó, teniendo elementos similares a la arquitectura modernista europea. Cansado de los conflictos empresariales, abandonó temporalmente la actividad, cambiando en 1940 al diseño de jardines. El tercer y último periodo comienza en 1943. La característica principal de su construcción es la importancia dada a la interacción de la luz y el color con los volúmenes arquitectónicos. En esta etapa se diseñó los Jardines del Pedregal, el cual es uno de los más importantes proyectos en la obra de Luis Barragán, que consiste en un plan de urbanización en un terreno de aproximadamente 3.500.000 metros cuadrados. Entre las obras más importantes de Luis Barragán se encuentra lo que sería la Casa Estudio de 1948, las Torres de Satélite de 1957 y 1958, la Capilla de las Capuchinas de 1953 a 1960, los Clubes de 1964 y la Casa Guilardí de 1988. Su renovación fue principalmente por influencias arquitectónicas, pero a su vez por el ambiente intelectual de la capital mexicana. Entre todos los que colaboraron con él, dos personas que tuvieron gran influencia en sus obras son Ferdinand Bach y Jesús Reyes Ferreira, también conocido como Chucho Reyes. Ahora bien, pasando a lo que vendría siendo el diseño de la casa estudio o casa Barragán es un reflejo de la síntesis arquitectónica del trabajo de Luis Barragán, además de una mirada íntima a las emociones expresadas a través de las formas geométricas, juegos cromáticos, el uso de los materiales tradicionales y el uso de la luz. Fue construida en 1948, siendo habitada por el propio Luis Barragán hasta el año de su muerte en 1988. Posteriormente, en 1994, fue convertida en museo y por último, en 2004, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. En el contexto histórico-social ocurrieron diversos eventos, como por ejemplo el Tratado de la Paz de París, la Guerra Fría, el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia, la partición de Corea, el bloqueo de Berlín, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la proclamación de la independencia de los Estados de Israel. Además, en el contexto histórico de México se encuentra la incorporación de México a las Naciones Unidas, el primer acceso de México al Consejo de Seguridad de la ONU y la reforma del artículo 115 de la Constitución. El propósito de revisar el contexto histórico es darse cuenta si algún evento tuvo influencia al momento de idear el diseño de la casa.
Con esto en mente, el evento que pudo tener mayor repercusión en el diseño fue la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Continuando con lo que sería el contexto histórico de la arquitectura, entre las más distintivas características de la arquitectura moderna, destaca el diseño depurado, las líneas simples y rectas, así como la referida ruptura con el neoclasicismo y el ornamento en pos del funcionalismo, tanto racionalista como organicista. Se pueden observar en pantalla 4 ejemplos de lo que sería la arquitectura moderna.